Bueno, muy buenas noches, hermanos. Hoy tengo el gran privilegio de tener que predicar el Evangelio. Antes de esta prédica quisiera hacer una breve oración para encomendar este tiempo a Dios, que no sean palabras de hombre, sino que sea Él direccionando esta prédica. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. Sabemos que el Evangelio, Señor, es poder de Dios para los que se salvan, Padre amado. Pedimos que este Evangelio esta prédica sea de edificación para tu iglesia, Señor, igualmente que sea llegando a los corazones de todas aquellas personas que aún no te conocen, Padre amado. Te encomendamos todo este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, ya las personas que han tenido la oportunidad de escucharme en la reunión de comerciantes saben que siempre suelo rotular la prédica del Evangelio con un título que haga introducción de lo que se va a hablar. El día de hoy, esta prédica está titulada La predicación del Evangelio no se detiene. Y es que, hermanos, podríamos decir que hoy en día las grandes empresas, los grandes emporios han tenido que menguar o cesar sus actividades productivas o económicas. Cada uno en sus casas me podría dar ejemplos de qué actividades se han tenido que menguar. Por ejemplo, las aerolíneas comerciales, las bolsas de valores, la industria hotelera, todas han tenido que cesar sus labores. Pero la prédica del Evangelio no se ha detenido, ¿cierto? Independientemente de esta crisis por la cual se está atravesando, la prédica del Evangelio no ha cesado. Y para aquellos que aún no conocen o no saben qué es el Evangelio, ¿cierto? Porque este mensaje no solamente lo escuchan los hermanos del local, sino que lo escuchan muchas personas que aún no conocen del Evangelio. Entonces quiero decirle que el Evangelio viene de una raíz griega, ¿cierto? Tiene una etiología griega y es Evangelion, que significa buenas nuevas. Esta era una expresión que era, digámoslo así, usada cuando un mensajero llegaba y pregonaba una buena noticia. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos describe, nos define qué es Evangelio. Por favor, vamos a ubicarnos en nuestras casas, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, vamos a dar una descripción muy precisa de lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado a los que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire, esa es la primera parte de la definición de Evangelio. Cuando alguien pregunte qué es Evangelio, es Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya el verso 4 dice, y que fue sepultado. La verdad, hermanos y queridos invitados que nos escuchan pues esta prédica por medios virtuales, sería muy triste que el Evangelio solamente se quedara hasta ahí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. Pero eso no queda ahí, porque el versículo continúa, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenemos que la prédica del Evangelio es Cristo murió por nuestros pecados, primer elemento; segundo elemento, que fue sepultado; y tercer elemento, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y bueno, nos podríamos estar preguntando en la casa, ¿por qué la prédica del Evangelio no se ha detenido? Y hermanos invitados, quiero que para este interrogante no solamente nos encasillemos en pensar en la única y exclusivamente en esta dificultad que se ha generado a raíz del coronavirus, sino que recordemos también que la prédica del Evangelio continuó con gran potencia durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Recordemos que durante ese holocausto nazi se dio perseguida a aquellos cristianos que predicaban el Evangelio por considerarlos enemigos del adoctrinamiento nazi. Recordemos también que los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la predicación de ese Evangelio, sufrieron diversos oprobios, sufrieron diversos vejámenes como tales. Ustedes me podrían dar varios ejemplos, pero entre esos ejemplos encontramos que sufrieron persecución, encarcelamiento y hasta la muerte. Sin embargo, el Evangelio nunca cesó de predicarse. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué la predicación del Evangelio nunca pudo ser apagada o menguada pese a la existencia de todas estas condiciones adversas? Y la respuesta a este interrogante la encontramos también en la misma palabra de Dios en Marcos 16. Vamos por favor a ubicarnos en Marcos 16 allá en la casa y buscamos el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Cristo comenzó a increpar, a reprochar a sus discípulos por esa dureza de corazón, porque ellos pensaron que la prédica del Evangelio había caducado con la muerte de Cristo. Ellos pensaron que la prédica del Evangelio iba a llegar hasta ahí nomás. Por eso Cristo les reprochó esa incredulidad que ellos tenían y les dijo, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a algunas criaturas. Mentira, no dice algunas criaturas, dice a todas criaturas. Y toda criatura es que ninguna raza de la especie humana se va a quedar libre de la predicación del Evangelio. Hermanos, miremos, e invitados también, miremos que la Escritura dice, id por todo el mundo, no dice id a algunos lugares del mundo, ¿cierto? Y todo el mundo implica que se vean recorrer nacionalidades o países en las cuales haya crisis o haya guerra, ¿cierto? Afortunadamente, pues vivimos en Colombia, es un país que se pregona libertad de culto, ¿cierto? Y tenemos libertad para predicar el Evangelio, pero esa libertad no es en todas partes del mundo. Hay partes del mundo donde el Evangelio es restringido, ¿cierto? Donde aquellas personas que predican el Evangelio tienen graves inconvenientes. Entonces, el mandato que dio Cristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas, ¿cierto? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí tenemos otro requisito indispensable y es el que creyere en el Evangelio, ¿cierto? Será salvo, porque también puede haber el caso de que existen muchas personas que han escuchado muchas veces el Evangelio, que lo han escuchado pero no han creído, ¿cierto? Que aún sus oídos siguen taponados y no pueden o no han interiorizado en aquel Evangelio, ¿cierto? Lo han escuchado pero no lo han creído. Entonces esa condición de creer es fundamental porque la palabra dice, el que creyere será salvo, ¿cierto? Mas el que no creyere será condenado. Entonces, amados hermanos, la prédica del Evangelio no ha podido cesar o menguar, ya que fue el mismo Señor Jesucristo quien dio este mandato, ¿cierto? Siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Ya que si este precepto hubiese sido dado por mandato de hombre, con total seguridad la prédica del Evangelio ya hubiese sido detenida, ¿cierto? Si este precepto de ir a predicar el Evangelio hubiese sido dado por un hombre común y corriente, este mandato hace mucho tiempo se hubiese detenido, como se ha detenido actualmente la economía de las principales potencias mundiales, ¿cierto? Ahora bien,
La prédica del Evangelio tampoco se ha podido detener, ya que fue el mismo Señor Jesucristo quien nos expone el alcance de sus palabras, y esto lo podemos ver en Mateo 24. Vamos a ubicarnos en las casas. Es un versículo muy poderoso, ¿cierto? Es corto pero muy poderoso. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿cierto? Entonces, hermanos, estemos totalmente tranquilos que la predicación del Evangelio nunca pasará, ¿cierto? Porque el mismo Señor Jesús nos advierte en Mateo 24, 35 que el cielo y la tierra, todo esto pasará, ¿cierto? Pero sus palabras, sus preceptos jamás pasarán. Ahora bien, el mundo ha querido catalogar o por debajear la predicación del Evangelio como una actividad para personas que no están cuerdas, o más bien que están locas, y que la predicación del Evangelio para el mundo es una causa de vergüenza, ya que el mundo y el Dios de este siglo, pues para los que no saben, el Dios de este siglo es el diablo. Al ser conscientes que la prédica del Evangelio no puede ser detenida, recurren a difamarla, ¿cierto? Por favor, vamos a ubicarnos en nuestras casas en 1 Corintios, capítulo 1, el verso 18, ¿cierto? Vamos a hacer lectura muy breve. Y dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿cierto? El mundo cataloga como locura la predicación del Evangelio, ¿cierto? Pregonan como una ridiculez la predicación del Evangelio, pero es porque al mundo que se pierde le parece locura esta predicación. Para aquellos que han creído es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, verso 16 nos expone lo siguiente. El verso 16 dice, Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí vemos, hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, ¿cierto? Porque es poder de Dios para salvación. Y es que en mi vida cristiana he tenido la oportunidad de conocer de que hay personas que cuando comienzan a conocer de la Escritura, dicen que les da miedo sostener la Biblia en la mano, ¿cierto? O caminar con la Biblia porque creen que las personas, sus conocidos o amigos, lo pueden tildar de maniático, de religioso, ¿cierto? Pero eso no debe avergonzar, ¿cierto? Eso no debe avergonzarnos porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. También quiero recordar a todos los hermanos y a los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, que somos deudores, ¿cierto? De la predicación del Evangelio. Lo cual nos alegramos, ¿cierto? En todo momento y en todo lugar nos regocijamos de pagar o cumplir esta deuda, ¿cierto? Pues hasta las deudas que actualmente tenemos en banco, ¿cierto? Hermanos, sabemos que esta situación, esta crisis, pues ha hecho que los que tengamos un crédito en una entidad bancaria, pues los bancos han tenido que hasta congelar esas deudas, ¿cierto? Han tenido que dar plazos de gracia para cumplir con esas deudas. Pero, como somos deudores de la predicación del Evangelio, esa deuda sigue intacta, ¿cierto? Esa deuda la seguimos cumpliendo, la seguimos pagando con total alegría y gozo en nuestros corazones, ¿cierto? Romanos capítulo 1, verso 13, vamos a ubicarnos allí en nuestras casas, para que nos ejemplifiquemos un poco más de qué es ser deudor del Evangelio, ¿cierto? Romanos 1, 13 dice de la siguiente manera. Bueno,
Romanos 10:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿cierto? Romanos 1:13 es muy claro, ¿cierto? Romanos 1:13 es muy claro que la predicación del Evangelio en algún momento puede ser estorbada, ¿cierto? Y es que no tengamos dudas de que al mundo no le conviene, ¿cierto? Al príncipe de este mundo no le conviene de que la predicación del Evangelio sea fluida. Pero el Evangelio, como es poder de Dios, ¿cierto? Jamás podrá ser detenida. Por eso es que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero también, hermanos, que para ejemplificar un poco más del significado de ser deudor del Evangelio, que vayamos a primera de Corintios capítulo 9, el verso 16. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 dice de la siguiente manera: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, ¿cierto? Aquel creyente que dice que ha conocido de Cristo, ¿cierto? Les impuesta esta necesidad de pregonar el Evangelio, ¿cierto? Y la Escritura dice: ay de mí si no lo pregonare. Eso no lo podemos o no lo podemos tomar de pronto, puedes decir: uy, eso es una amenaza. No, porque es que el que cree en Cristo es motivo de satisfacción, es motivo de alegría, es motivo de regocijo, ¿cierto? Es una carga que la asumimos con amor, ¿cierto? No es porque nos la sea impuesta como si fuese impuesto una carga tributaria o una carga que nos genere pesadez asumirla, no, es una carga que la asumimos con alegría, con gozo y con regocijo, ¿cierto? Sabemos que la predicación del Evangelio genera galardones, ¿cierto? Genera una serie de reconocimientos celestiales y es una carga que la asumimos con mucho amor, como la estamos asumiendo ahora. Y es que quiero también enfatizar en este Evangelio y dar gloria a Dios que contamos con medios tecnológicos como este medio que nos permite llegar a lugares, ¿cierto? No solamente lugares, sino a personas para predicarle este Evangelio, ¿cierto? Personas que en alguna otra parte del mundo podrán acceder a este link, a este enlace y podrán conocer del Evangelio, ¿cierto? Damos gloria a Dios porque estos medios de comunicación nos permite difuminar la buena nueva del Evangelio, ¿cierto? Sabemos que en la época de Cristo, pues las personas tenían que desplazarse en caballos, en burros, en todos estos animales, ¿cierto? Pero nosotros tenemos ya medios masivos de comunicación, contamos con estos medios del internet, que nos permite llegar no solamente a lugares, sino a personas, ¿cierto? De diferentes latitudes del mundo, y darles a conocer esta buena nueva del Evangelio, ¿cierto? Gloria a Dios por estos medios de comunicación y porque también nos permite como hermanos, ¿cierto? No podemos congregarnos físicamente en el local, pero podemos tener estas predicaciones del Evangelio de carácter virtual, ¿cierto? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 14. Nos explica muy claramente en Romanos 10, 14 de por qué somos deudores del Evangelio, ¿cierto? Nos da una explicación por medio de preguntas. Sabemos que hacerse preguntas para llegar a respuestas es un método de indagar, ¿cierto? Y Romanos 10, 14 nos aborda unas preguntas muy interesantes. Inicia así el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, ¿cierto? Y es que, hermanos y personas que sintonizan esta transmisión del Evangelio, es que, ¿cómo pues una persona conocerá el Evangelio si no hubiere quien les predicase, ¿cierto? ¿Cómo conocerán de esas buenas nuevas que dijimos con anterioridad que el Evangelio significa buenas nuevas? ¿Cómo conocerán aquellas personas esas buenas nuevas que Cristo murió por los pecados, ¿cierto? Por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que también resucitó, si no hubiese quien les predicase el Evangelio, ¿cierto? Romanos 10:14 nos da esa explicación de por qué somos deudores del Evangelio, ¿cierto? Porque tenemos esa carga de llevar esas buenas noticias de paz, de regocijo, ¿cierto? A aquellos que aún no la conocen. Quisiera enfatizar en esta prédica del Evangelio también que la cura está en nuestras manos, y no me refiero al lavado de manos al cual han hecho pues los medios de comunicación alusión para prevenir este tema del coronavirus, que muestran al niño lavándose las manos con agua y jabón durante X segundos, ¿cierto? Que es lo recomendado. Sino que quiero referirme a que la cura está en nuestras manos, es porque muchas veces tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿cierto? La Biblia, la palabra de Dios, donde está consignado el Evangelio, ¿cierto? Entonces que no hay razón para las cuales una persona se sienta avergonzada de cargar la Biblia, ¿cierto? Para ir a su culto no es motivo de vergüenza, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Por eso es que podemos decir que la cura está en nuestras manos, ¿cierto? Nuestras Biblias es donde se encuentra consignado ese valioso Evangelio. ¿Y por qué digo por la cura? Porque el Evangelio nos cura de algo que se llama la enfermedad del pecado, ¿cierto? Hermanos, podemos ser conscientes de que lo más grave que nos puede pasar con una enfermedad corporal, ¿cierto? Y si tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto que está de moda, pues lo más grave que le puede pasar a una persona es que se muera. Eso es lo más grave, que se muera y ya. Pero sabemos que lo más grave del pecado no es solamente la muerte corporal, sino también un distanciamiento eterno de Dios, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Vamos por favor a Mateo 10, el versículo 28, vamos, me encanta este pasaje porque nos quita una preocupación muy grande, y es Mateo 10, versículo 28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿cierto? Sabemos que a causa del pecado, ¿cierto? Dios, Cristo, ya no será nuestro abogado, ¿cierto? Sino que será nuestro juez. El pecado definitivamente es algo que nos debe preocupar más que la enfermedad corporal, porque el pecado es aquello que, lo único que nos puede separar de Dios es el pecado, ¿cierto? Entonces no le tengamos miedo a aquello que pueda matar el cuerpo. Eso tampoco quiero decirlo, o quiero que lo asemejen como que salgamos a las calles, no tomemos medidas preventivas, no, tomémoslas, pero tengamos siempre presente que el peor enemigo del hombre siempre es el pecado, ¿cierto? No son las enfermedades del cuerpo, no son nuestras necesidades económicas, aunque pues tengamos necesidades por medio de esta crisis que nos implica no salir de casa, ¿cierto? Pero más bien tengámosle miedo a eso, a aquello que nos pueda separar de la presencia de Dios. Finalmente quiero invitar a todos aquellos que aún no han conocido del Evangelio, ¿cierto? A que pongan su fe en Cristo. Recordemos que nuestro Señor Jesús cargó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados, y la paga de nuestra paz
fue sobre él, ¿cierto? Ya sabemos que el Evangelio es que Cristo, ¿cierto?, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero Isaías 53 también nos dice, vamos a ubicarnos en Isaías 53, versículo 4. Esto nos debe dar mucha tranquilidad, mucha alegría, porque acá precisamente nos da una idea muy, muy detallada de lo que sufrió Cristo, ¿cierto? Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ¿cierto? Todas las enfermedades que aquejan al hombre, que hacen que el hombre sea tan frágil, él las llevó y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿cierto? Qué felicidad, hermanos, que en Cristo nosotros hemos sido curados, ¿cierto? ¿Curados de qué? De la enfermedad del pecado, ¿cierto? Él fue molido por nuestros pecados. Él vino, el Evangelio es un evangelio de que Cristo vino y murió por nuestros pecados. El Evangelio no es un evangelio de prosperidad, ¿cierto? Y quisiera concluir la prédica con esto, porque muchas personas asemejan de que el Evangelio es que Dios los va a prosperar, de que las Escrituras son para abundancia económica, y esto no es así, ¿cierto? El Evangelio es que Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y que resucitó. El Evangelio no es una carga impuesta, pero es una carga que no es para lucrarse, es una carga que es para ganar almas, ¿cierto? Por eso hoy dice, ay de mí si no predicare el Evangelio. Quiero también concluir haciendo un aporte, y es que no hay varios evangelios, ¿cierto? No hay multiplicidad de evangelios, como hablaba en esta semana uno de los hermanos diciendo que hay muchas falsas doctrinas, ¿cierto? Y así como hay falsas doctrinas, hay falsos evangelios, ¿cierto? Todo aquel evangelio que sea diferente a que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, ese evangelio, si es diferente a eso, es un falso evangelio, ¿cierto, hermanos? Qué privilegio entonces es que tengamos la plena seguridad de que el evangelio seguirá pregonándose, seguirá compartiéndose, ¿cierto? Porque es una carga que nos es impuesta y porque es un precepto que el mismo Cristo instituyó, ¿cierto? Y el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Hermano, vamos a orar. Ya hemos concluido la predicación del Evangelio. Gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad que nos has brindado, Señor, de predicar el Evangelio, Señor. De asumir esta carga con alegría, con amor, Señor, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, mas para los que se pierden, Señor, es locura, es motivo de avergonzamiento, Señor. Te pedimos también por todas aquellas personas que aún no han creído en nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tengan hoy la oportunidad de reconocerlo, Señor, porque sabemos que el día de salvación es hoy, ¿cierto? Sabemos que el día de mañana es incierto, Padre amado, pero lo único cierto que sabemos es que tú viniste, te encarnaste, Señor, fuiste molido por nuestros pecados, fuiste sepultado, pero que resucitaste, Padre amado. Gracias porque en el Evangelio tenemos la plena seguridad de la salvación de nuestras almas. Todo esto te lo encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, invitados, que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.